Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Marcos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8. Hoy tenemos un tema muy especial y tiene mucha relación con la historia de uno de los escritores favoritos de muchas personas, incluyéndome a mí, que es Lee Strobel. Lee Strobel hace tres libros primeros que revolucionan, diríamos, la perspectiva cristiana. Él es un periodista, actualmente él está vivo, y escribe el caso de Cristo. Y luego del caso de Cristo le escribe el caso de la fe y luego el caso del Creador. Cuando él escribe el caso de Cristo, como un periodista, él hace una investigación para realmente debatir o decir que Jesús no es real, que la fe de los cristianos está totalmente distorsionada y equivocada, que muchas de estas personas que hoy nos denominamos cristianos, según su perspectiva, él quería poner en ridículo la fe cristiana. No es el único, también George McDowell, también el escritor de Narnia, todos ellos antes ateos, considerados ateos, y cuestionando la fe cristiana, llegaron a ser cristianos en base a su investigación. Hoy, por ejemplo, hay personas que también tienen preguntas, pero no están siendo o no son cristianos. ¿Por qué sucede esto? Porque todavía hoy día tenemos muchas personas que están atacando la fe, negando la existencia de Jesucristo, la resurrección y muchas otras doctrinas que nosotros miramos en la palabra. Hay personas entonces que sí han encontrado, que sí el Señor se ha mostrado, revelado y hoy son cristianos y son famosos cuando escriben los libros y son muy buenos apologistas, defienden la fe, porque ellos mismos se han esforzado en investigar. Y hay personas que tienen preguntas y dicen, Dios no existe, Dios no es real. Hoy vamos a ver en este estudio cómo respondes tú, cómo respondo yo, o cómo hemos respondido, o cómo responde tu amigo o tu vecino. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias primeramente en este día, porque eres bueno y compasivo. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra que tienes preparado para nosotros hoy y háblanos a través de estos versículos. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, hoy día vamos a estudiar, bienvenidos a la iglesia de Calvary Chapel Arequipa, Marcos capítulo 8 del versículo 1 al 21. El tema que trae estos versículos es Jesús es incomprendido en su misión. Recuerden que la semana pasada Jesús se va a la zona gentil, como vemos en el mapa, se va a Tiro y luego se va a Sidón y luego hemos visto que baja hasta Decápolis, que es la parte del mar de Galilea, donde es una parte gentil y ahí sana a un mudo o tartamudo, un sordo, pero tenía problemas para hablar y esa forma extraña de ponerle los dedos en los oídos y echarle saliva en la boca. Hoy estamos ahí. Primeramente vamos a ver Jesús provee alimento a miles de personas. Lo segundo, Jesús es cuestionado por los fariseos del 11 al 13. Y lo tercero, Jesús se sorprende del poco entendimiento de los discípulos del 14 al 21. Vamos a ir leyendo y viendo qué nos trae estos versículos. Versículo 1. En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siempre seguía mucha gente al Señor, recuerden. Versículo 2. Siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Así que esto es muy interesante, porque 3 días no significa esos 3 días de 24 horas que nosotros lo tenemos en la forma que vemos el calendario o las horas. Los judíos a veces contaban la parte de un día como lo que era del día anterior, por ejemplo, si llegaba a 6 de la tarde y a las 7 era el día siguiente para ellos o el día anterior. Pero habían pasado horas, habían pasado tiempo, quizás ya se habían gastado o
terminado de comer aquello que siempre normalmente se llevaban como un tipo de refrigerio. Pero Jesús dice, lo más importante de sus palabras es, siento compasión por ellos, de esta gente. Esto es algo tan importante en nuestros días porque muchas personas se preguntan, ¿dónde está Dios en medio de la pandemia? ¿Qué está haciendo Dios para no erradicar el mal, el virus, la enfermedad? Hay tantas situaciones difíciles que sí realmente nos llenan de asombro. El dolor ha tocado nuestras puertas. Ya no son simplemente números que vemos en la televisión de estadísticas de personas que se han contagiado. Hoy son tu hermano, tu primo, tu tío, tu sobrino, el vecino, alguien que conoces, una promoción del colegio, alguien está hoy día contagiado. ¿Qué está haciendo Dios? Miren, hay unos videos que hemos grabado con el Grupo Lucas que lo pueden revisar. Entren al Facebook del Grupo Lucas y está estos dos temas acerca dónde está Dios en medio de la pandemia y qué es el problema del mal que está haciendo Dios, y incluyendo las mujeres. El día de ayer han hecho ¿por qué sufrimos? Hay respuestas desde la perspectiva intelectual, pero también desde la perspectiva emocional. Cuando vemos aquí a Jesús, dice, tiene compasión por las personas. Esto me hace ver que realmente Dios sí está interesado y Dios sabe lo que te está pasando. Por eso digo que el Dios hecho humano empatiza con los seres humanos y se preocupa por ti. Él tiene empatía. Él agarra y mira tu necesidad, tiene compasión de ti. Él está contigo. Él está en ese valle de sombras, de muerte. Él está en el medio del dolor. Lamentablemente hay cosas que están sucediendo y que son consecuencias tanto fisiológicas como es la muerte, porque todos vamos a morir un día, todos vamos a partir un día, como es la enfermedad, porque este mundo ha sido contaminado, contagiado por ese pecado, por esa desobediencia, y la muerte ha entrado a esta humanidad con la enfermedad, con el sufrimiento, con el dolor, y aún la creación gime esperando el día que todo esto se acabe. Dios está en un plan y en ese plan está trabajando, pero mientras tanto tiene compasión de lo que tú estás pasando hoy. Por eso podemos ir en oración y recordar lo que son los salmos de los lamentos, y recordar y derramar nuestro corazón, porque Él sí te entiende, comprende, porque Él pasó lo mismo que tú pasaste. Y si hablamos de la muerte, Él murió, pero Él venció la muerte. Esa es la buena noticia. Él está vivo, esa es la esperanza. Por eso el escritor de Hebreos dice que no vamos a un Dios o a un sumo sacerdote o a alguien que intercede por nosotros, que no nos comprende, sino que sí nos comprende. Él tiene compasión como tenía compasión de estas personas. Versículo 3. Si los despido a sus casas sin haber comido, dice el Señor, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. 4. Los discípulos objetaron, ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? Como siempre, ¿no? Hay Pedro y todo. 5. ¿Cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. 7, respondieron. 6. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente, y así lo hicieron. Vemos al Dios proveedor. Versículo 7. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y les dijo a los discípulos que la repartieran. Y ahí vemos otra vez repartiendo. Y dice versículo 8, la gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenos de pedazos que sobraron. Ahí vemos esas 7 cestas, ¿no? Aquí vamos a detenernos un momentito, porque algunas personas se estarán preguntando, ¿acaso no es lo mismo que la alimentación que ya vimos y hemos estudiado anteriormente de los 5,000? Bueno, no es igual. ¿Por qué? Porque
cuando Jesús alimenta primeramente a estas personas de 5,000 o más, casi como 15,000, lo hace en una región judía. Aquí está en una región gentil, Decápolis. Lo hace donde había pasto. Aquí lo hace donde hay suelo. Y lo hace con un niño que tiene los 5 panes y los 2 peces. Acá tienen 7 los panes. Entonces es diferente. Lo hace también en este momento con lo que tienen los discípulos. No está pidiendo de un niño. La forma en que está realizando este milagro es diferente porque son 3 días, por mucho tiempo están acompañando a estas personas. Anteriormente era simplemente venían las personas en esa mañana y ya era tarde para que se vayan a sus casas. Acá están días con ellos. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque sobraron 12 canastas y ahora están sobrando 7 canastas. Habían esos 2 peces, como les dije, ahora tenían más peces. Es diferente, totalmente diferente lo que está sucediendo. Cuando vemos que Jesús tiene compasión y cuando vemos que hay esa necesidad, recuerden que Dios siempre está mirando lo que vemos. Y en estos 2 milagros de ver 12 canastas o ver 7 canastas, cuando Dios provee, siempre hay suficiente comida y aún sobra en la mesa. Tienes que entender esto, que cuando Dios provee siempre hay suficiente comida y aún sobra en la mesa. ¿Y cuántos comieron? Versículo 9 dice, los que comieron eran unos 4,000. 4,000. En el otro eran 5,000. Obviamente decía sin contar mujeres y niños. O sea, acá debería ser algo parecido entre 8,000 o 12,000 si lo multiplicamos por 3. Pero esa es la provisión de Dios. Eso es lo que Dios hace. Por eso Jesús muchas veces podía decir, mira, no te preocupes por el día de mañana. Algunos dirán, pero ¿cómo no me voy a preocupar si no hay trabajo, si no estoy haciendo esto, lo otro? Las cuentas del banco y los recibos que vienen de los servicios públicos que tenemos. Bueno, cada día trae su propio afán. El Señor mismo nos dice, mira las aves del campo. ¿Quién los alimenta? El Señor. Es increíble cómo la iglesia, muchas iglesias, no todas las iglesias, se han movido en estos días de pandemia, porque ya estamos más de 120 días en casa o sin hacer las actividades que podíamos hacer normalmente. Pero Dios siempre ha tenido el alimento en la mesa de muchas personas. Y me podría atrever a decir que en algunas mesas todavía sobran, aún sin estar haciendo lo que normalmente se hacía en los trabajos. Hay muchas personas que tienen que seguir entendiendo, Dios es el proveedor. Y tú tienes que seguir entendiendo, Dios es tu proveedor. Dios sabe el momento oportuno. Y cuando Dios provee, lo hace de forma abundante. Ellos lo experimentaron. Estaban ya a punto de desmayarse, dice el texto. O sea, realmente estaban con comida y Jesús seguía enseñando y enseñando. Y ellos preferían escuchar a Jesús, pero dijeron, bueno, vamos a alimentarlos porque no podemos mandarlos así, se van a desmayar. Jesús se preocupa por aquella persona que no tiene que comer. Y aún usa a aquellas personas que no temen a Dios para que el alimento llegue a esa casa. Así es que los despide y el versículo 10 dice, Jesús se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Esa región de Dalmanuta, estamos hablando que cruza el lago. Al final, en otros textos dice Magadán. Por eso que, como estamos hablando, que está en el noreste del mar de Galilea, que se llama Decápolis, como lo estoy mostrando en este mapa en 3D, si miras el número 2 o el número 5, Jesús cruza y va a Magadán, ¿sí? El otro era una zona gentil, helenizada, pero llega a Magadán, ya esto es una zona donde estaban los judíos. Así que llega, cruza el lago. Y la segunda parte, cuando Jesús es cuestionado por los fariseos. Versículo 11.
Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron una señal del cielo. Miren que es interesante que esos fariseos lo que querían era discutir. No querían hablar, ellos vinieron a discutir. ¿Y qué más querían hacer? Querían ponerlo a prueba. ¿Y qué más querían hacer? Querían que Dios o Jesucristo haga una señal. Y ahí ven a estos fariseos llegando donde Jesús y empieza la polémica. ¿Y qué significa ponerlo a prueba? Mire, el término que se usa aquí es peirazo, que significa probar o intentar o tentar, pero con miras a la destrucción. Por eso esta palabra peirazo también se usa cuando Satanás quiere tentar o Satanás quiere probar, ¿no?, la fe de un cristiano también, porque eso es la tentación, pero con miras a que caiga, con miras a que se destruya ese cristiano. Pero hay otra palabra que se llama el dóquimos o el doquimazo. Esos eran usados en sentido contrario. Era probar con miras a la aceptación. Es como esta palabra tiene que ver con el profesor, con el alumno. Cuando un profesor hace un examen, hace una prueba, no está mirando la destrucción del alumno, sino está probando la aceptación, que realmente has entendido el curso o la materia que se está estudiando para que te ayude en tu desarrollo, sea intelectual o cognitivo, o sea, X. Esta es la idea. Pero la palabra que se usa aquí no es doquimazo. No es que querían saber realmente si tenían esta duda de decir, bueno, Jesús, ¿quién eres? ¿No? Queremos saber, estamos interesados. Sino querían desprestigiar. No podían negar lo que Jesús estaba haciendo, todos los milagros, pero estaban ellos convencidos en su corazón que lo hacía por obra de Satanás. Recuerdan que ya le acusaron. Estaban convencidos a no creer. Y esta es la palabra peirazo. Por eso cuando hablaba de Lee Strobel o de Josh McDowell, han escrito muchos libros, o aún de muchas otras personas que realmente quieren y están buscando a Dios, deberían ir con esta doquimazo. Voy a probar si Jesús es verdad, pero con el deseo de encontrar. Pero tristemente muchas personas que hoy no creen en Jesucristo vienen con esa palabra, peirazo. Decir y negar y cuestionar y tener, no ser objetivos, sino que están convencidos a no creer. Y así no van a poder realmente entender o conocer. O sea, cuando estamos hablando en este momento, Satanás prueba o tienta para la destrucción, mientras que Dios prueba para el fortalecimiento. Y esas son las dos palabras diferentes que las tenemos, pero recuerda que si viene una prueba, es para fortalecer tu vida. Pero Satanás prueba o tienta al cristiano para destruirlo. ¿Y sabes qué? Yo creo que Dios está probando la fe de muchas personas hoy día. Mientras que Satanás está haciendo el mismo trabajo en el sentido negativo de cuestionar realmente lo poco que cree una persona en Dios y dice, Dios no está acá, Dios se olvidó, Dios los dejó, miren, ¿por qué no hace nada por la pandemia? ¿Por qué no hace si Él es el Todopoderoso, ¿por qué no lo destruye de una vez el virus? Y si Él es amoroso, ¿por qué no destruye el mal? Y muchos de esos pensamientos vienen a personas hoy con el fin de simplemente ver la destrucción del ser humano. Pero hermano, amigo mío, amiga mía, no te dejes engañar por Satanás, es el padre de mentiras. Pero también digo que Dios está probando cristianos si realmente aman a Él a pesar de el sufrimiento, a pesar de el dolor, a pesar de la muerte. Es muy interesante que muchas personas dicen, Dios es bueno. A mí me gusta decir que Dios es bueno, pero a veces Dios es bueno cuando todo te va bien. Pero cuando estás contagiado, o cuando estás mal, o cuando vienen los problemas, ¿podrías decir Dios es bueno? Ah, no, no creo. No, porque Dios es bueno aún en medio de esa situación. Y Dios se glorifica aún en medio de esa situación. Y Dios sigue siendo amor y sigue siendo compasivo y está contigo. Y aún en medio del dolor o el sufrimiento, Dios no cambia. Y tu perspectiva de quién es Dios no debe de cambiar en base a lo que te está sucediendo.
¿Por qué? Porque Dios tiene planes y está actuando en base a sus planes. ¿Por qué? Porque todos vamos a ir a ese lugar, el cementerio, pero todos tenemos la oportunidad de tener esa vida eterna hoy. Muchos no están viendo que eso es parte del plan de Dios. La salvación, la solución al problema del dolor, del sufrimiento se llama Jesucristo, es la cruz. Y a veces Satanás quiere cegar la mente de muchas personas hoy día. Pero recuerda, Dios está probando. Estos fariseos vinieron a probar o a tentar a Jesús. Y miren, en Números 14, 11 a 12, se ve algo muy parecido con el pueblo de Israel. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí? A pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos, voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Esa misma actitud de probar, de no creer, de negar, es la misma actitud de los fariseos. ¿Y qué pedían? Una señal del cielo. Y esa señal se podría referir a una solicitud que los fariseos tenían sobre una prueba de su autoridad. Probablemente en 3 puntos. Primero, una predicción. En Deuteronomio 13, 2, 5 y 18, 18 al 22, hablaba que un profeta tenía que decir esas palabras para transformar o cambiar el futuro o darles esperanza. Pero Jesús no estaba hablando tanto de esto. Jesús hablaba que el reino ha llegado, yo soy el Mesías. No estaba hablando algo del futuro de esperanza. Segundo, pedían una señal celestial. Isaías 7:11, Isaías 38, 7 al 8, se decía que las señales en los cielos y cosas extrañas iban a venir de parte de Dios. Y lo tercero era una señal apocalíptica. ¿Y en qué sentido? Una victoria militar sobre sus enemigos, los romanos. Así que vinieron y dijeron, bueno, queremos ver cualquiera de estas 3 señales, pero no querían creer. Ellos ya estaban determinados a no creer. Sería simplemente para ver si era o no era, o para seguir con ese cuento, ¿no?, que le pusieron diciendo que obraba por medio de Satanás. Versículo 12. ¿Cuál fue la actitud del Señor? Él lanzó un profundo suspiro, ¿no?, y dijo, ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Ese suspiro, ese es el gemir. Como dice la tierra, está gimiendo. O sea, es la angustia, es el dolor, porque los fariseos pensaban que no conocía Jesús la intención de ellos, pero Jesús está conociendo. Y es por eso que hoy muchos buscan respuestas a su conveniencia para ver si Jesús es real o es verdad, mas no quieren creer a tantos hechos milagrosos que pasan cada día. Es increíble, los fariseos estaban viendo un sordo o mudo siendo sanado, un enfermo siendo sanado, uno que está poseído por demonios siendo liberado. Vemos alimentación de los 5,000, alimentación de los 4,000, el pan viene del cielo, el pescado se está reproduciendo, o sea, el mar, o sea, todo eso para ellos no les importa. Hay tantos milagros que hoy están sucediendo y muchas personas no están atentos a sus oídos. ¿Sabes? Uno de mis cantantes, cuando llegó a ser cristiano, Vico C, una de sus canciones me llamó mucho la atención. Él estaba sumergido en la droga, un día se intoxicó tanto en droga y se compuso una canción a su papá y le daba gracias, porque dice que empezó a convulsionar y su papá le empezó a dar respiración, ¿no? Como tenía que ser, estaba mal, no podía respirar y boca a boca le estaba haciendo el tratamiento que necesita. Pero dice que él escuchó la voz de Dios y que le decía, si es cierto, tu padre te dio respiración boca a boca, pero esa voz le decía, yo te estaba dando vida. Era Dios quien le estaba dando una oportunidad más. Casi muere. Y es cierto, usa un instrumento como su papá para hacer ese tratamiento, para poder respirar y hacer boca a boca y respirar, darle aire y todo, pero al final es Dios quien da vida.
Hoy muchas personas se están salvando y no le dan gracias a Dios. Ellos pueden decir, sí, la medicina, o ellos pueden decir, no, sí, el oxígeno, o tal medida, pero al final es Dios quien da vida al ser humano y muchos no quieren entender. Eso es un milagro, pero no quieren decir que Dios es bueno. Porque el hombre siempre se cree autosuficiente, decir, si no hubiera hecho esto, no hubiera hecho lo otro. Hoy hay personas que no tienen la misma oportunidad que tú has tenido si estás vivo hoy. Y tiene que ver con la fortaleza física. Pero ¿quién te dio la fortaleza física? ¿Quién te dio los anticuerpos? Es Dios quien nos creó con anticuerpos. ¿Y quién creó la medicina últimamente? ¿Y de dónde sale? De lo creado, sean plantas, o sea, cualquier composición química, es lo que Dios ha creado. Al final es Dios dándonos vida. Pero muchas personas se niegan a creer esa verdad, esa realidad. Porque están convencidos, porque no quieren creer y están convencidos de que Dios no es bueno y no existe y no es real. Así no van a poder tener nada y solo a Dios le queda suspirar. Así que puedo hacer ya con ustedes. Versículo 13. Entonces los dejó y volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. Y los dejó, miren, a los fariseos. Los dejó. Chao. Versículo 14. Jesús se sorprende ahora del poco entendimiento de sus discípulos. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Es interesante, ¿no? Porque en el otro sí había pan, pero acá ya se lo habían comido y solamente tenían un pan. Versículo 15. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Dos tipos de levaduras. ¿Qué quería decir Jesús con la levadura de los fariseos? Miren, para entender un poco mejor la levadura, ustedes saben que se usan diferentes formas, pero la levadura que conocemos más comúnmente es esa levadura que se usa para el pan y obviamente es la que está hablando Jesucristo y hoy vienen diferentes presentaciones. Pero ¿qué es la levadura? La levadura al final es un hongo que fermenta las cosas, que cuando lo usan en la panadería, en la masa le echan un poco y tiene esa propiedad de hacer crecer y crecer y crecer la masa y poder trabajar entonces la harina simplemente de forma práctica y desarrollar, bueno, lo que tú quieras con este tipo de masa, ¿no? Y es increíble porque ellos lo usaban en ese tiempo para la panadería, porque cada judío casi normalmente hacía su pan, tenía su horno. Casi vamos a vivir así últimamente, ¿no? Para salir pan ya no quieren ir, mejor tenemos mi horno, ahí hago mi pan. Pero usaban un pedacito de esa masa, la guardaban y para el día siguiente hacer una masa nueva simplemente la ponían otra vez y eso otra vez fermentaba y fermentaba y fermentaba la masa y así nunca se les acababa, pero este tipo de hongo tenía esa característica. Ahora, cuando los discípulos les está hablando de la levadura, incluyendo en la Pascua, era prohibido que tengan levadura en su casa y tenían que barrer y limpiar, hacer un aseo, porque era símbolo del pecado, era usado de forma negativa y aquí Jesús lo está usando de forma negativa. ¿Y cómo está usando en forma figurativa? ¿O cuál sería el uso figurado de la levadura? Vamos a ver esos paralelismos. Primero, así como les expliqué, la levadura se extiende por toda la masa y cambia su naturaleza, operando exactamente igual que el pecado en el hombre. Tercero, tanto la levadura como el pecado son fuerzas muy poderosas porque la levadura crece, crece, crece y crece. Y tercero, ambas tienen una gran tendencia a incrementar gradualmente su esfera de influencia. Y lo cuarto, los dos actúan de forma invisible. O sea, ¿qué está diciendo? En forma figurada, les está hablando, cuídense de esa ideología, de esa forma en que los fariseos lo confrontan al Mesías, la falta de respeto, la acusación falsa, la forma de distorsionar la verdad. ¿Y por qué les está diciendo esto a los discípulos? Porque los discípulos todavía están así luchando. ¿Es o no es? ¿Quién es? ¿Dónde? Miren, han dejado todo.
Han dejado su trabajo, han dejado todo, lo están siguiendo al Señor, están escuchando a Jesús reinterpretar la ley. Jesús dice, ustedes han escuchado esto, yo les digo, es esto. Están viendo a Jesús confrontar a sus líderes religiosos. O sea, eso no es cualquier cosa. Los discípulos no eran fariseos, ni saduceos, ni herodianos. O sea, los discípulos eran personas del pueblo, tranquilas, que pescadores y muchos. Y entonces te estás agarrando boca a boca con los fariseos. Estás haciendo milagros. Estás yendo donde esa mujer sirofenicia, a los gentiles a hacer milagros. ¿Quién eres? ¿Caminas sobre el mar? ¿Calmas el mar? Es interesante que los discípulos están entre esos dos pensamientos. ¿Eres? ¿No eres? Miren, vamos a seguir viendo y qué pasa, pero Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9, Pablo lo usó de esta forma. Dice, ustedes estaban corriendo bien, ¿y quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Pablo usó la misma comparación, esta analogía, hablando de qué, de que la levadura es un tipo de pensamiento, es una filosofía que se mete en el ser humano, y así como el pecado también, disimuladamente, invisiblemente, y va fermentando, y al final el ser humano va cuestionando a Dios. O sea, Jesús se refirió a la levadura como las ideas o tendencias que pueden cambiar las formas de pensar y de actuar, apartándose de la fe sincera y pura de Cristo. En Lucas capítulo 12, versículo 1, Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos y les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. O sea, ¿de qué? La hipocresía. ¿Qué? Sí, la hipocresía. Esto es lo que está tratando de decirles Jesús. No se vuelvan hipócritas. Y el hipócrita es un actor. Miren, Jesús los denunció enérgicamente a estos fariseos. Mira, en Mateo 6, 1 al 2 les dijo que ofrendaban con el propósito de ser vistos y admirados. En Mateo 6, 5 oraban buscando los sitios más concurridos con el fin de impresionar a los demás con su devoción. En Mateo 6, 16 ayunaban haciendo todo lo posible para que los demás notaran el gran sacrificio que hacían. ¿Saben cómo se llama eso? Hipocresía religiosa. Eso era parte de la levadura de los fariseos. Hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía religiosa? Es pensar que estoy bien, que soy mejor que los demás y que estoy tan bien que no necesito de Dios. Yo no tengo pecado, los demás tienen pecado. ¿Qué es la hipocresía religiosa? Querer simplemente aparentar delante de los demás que soy el más santo, que soy el más puro, que yo no me equivoco, que yo tengo la razón siempre que hablo y que digo. Esa hipocresía religiosa, pero en el fondo, en tu casa, en tus pensamientos, en tu forma de actuar, eres todo lo contrario. Esa hipocresía religiosa los hace llevar a muchas personas a querer aparentar como ellos. Yo estoy ayunando, yo estoy ofrendando, yo estoy diezmando, yo estoy haciendo, ¿y tú qué haces? Esa hipocresía religiosa le hace ver a esa persona que no necesita estudiar más la palabra, ¿sabes? Porque ya se sabe todo, porque ya conoce todo, porque no necesita inclusive escuchar a un pastor o un maestro porque él sabe todo de la Biblia, porque me he leído 5 veces, 6 veces, 7 veces la Biblia, a mí me van a venir a enseñar. Esa es la hipocresía religiosa. ¿Y cómo es que es hipocresía? ¿Acaso está mal leer? ¿Acaso está mal orar, ayunar y demás? No, lo que está mal es que no tienen una vida cristiana práctica. Tienen conocimiento, pero sus hechos niegan todo lo que ellos dicen conocer. Pueden conocer muchas cosas y pasar cursos y pasar muchas cosas en la vida, pero son imposibles de amar al prójimo, al que está a su lado. Lo odian, no les cae bien. Son imposibles de amar al que está hoy necesitado y que necesita un pan, quizás no tiene que comer, pero tú dices, yo estoy bien, Dios me ha bendecido, allá ellos pues son pecadores. Es imposible de dar de su dinero para ayudar
a alguien que lo necesita. Tienen conocimiento, pero no pueden perdonar, pero no pueden ayudar, pero no pueden animar, pero no pueden hacer. O sea, no hay vida cristiana práctica, y el cristianismo no solamente se basa en conocimiento, sino se basa en práctica, un estilo de vida. Eso es lo que les faltaba a ellos, y dicen, cuídense de esa levadura. Mira, en Mateo 23, versículo 13 al 17, Jesús les dice fuerte: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, recorren tierra y mar para ganar a un solo adepto, y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos, insensatos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? Estaban tan cegados, llenos de hipocresía, que recuerdan se inventaron el corbán, una ofrenda dada al templo y que no se podía usar aunque tu papá o tu mamá lo necesite si son ancianos. Habían manipulado la religión para su propio beneficio. Querían aparentar con bonita ropa, con bonita presencia, con seriedad, así, con respeto, criticando a todo el mundo, pero por dentro estaban llenos de ira, llenos de juicio, llenos de mentira, llenos de hipocresía, llenos de pensamientos sucios y llenos de codicia, de avaricia. La levadura de Herodes o de los Herodes, porque habían varios Herodes al final, ¿no? Recuerden que Herodes es una genealogía que viene. Ellos construyeron, su papá de este Herodes construyó el templo, y vemos a Herodes que ya mandó a matar a Juan, pero su papá estaba reconstruyendo el templo de Jerusalén, que terminó el año justo 62. Mire, su política estaba dirigida más a helenizar a la nación, que ella tenía mucha empatía con los judíos. ¿Y cómo podríamos entonces definir la levadura de Herodes? Pues esta levadura consistía en la mundanalidad escondida bajo la capa de una religiosidad oportunista y superficial. O sea, era totalmente diferente, porque acá era oportunista, superficial, usando el poder. En cambio el otro, la religión. ¿Y qué tenían en común? En que los dos usaban la religión para sus propios fines y no para servir ni honrar a Dios. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Especialmente yo mismo hablo con mi esposa y me miro de tantas y tantas cosas que han venido en el mundo, y que somos tentados a no usar ni la fe ni la iglesia para los propios fines, sino simplemente a ser siervos y recordarnos una vez más que somos siervos del Señor. Pero ¿cuántos políticos han usado la iglesia para poder beneficiarse con los votos? ¿Y cuántos púlpitos han sido usados para simplemente llenarse de dinero los que están predicando? Es esto lo que tienen que cuidarse, la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes. ¿A quién está diciendo? A los seguidores de Cristo. De eso tú también tienes que cuidarte. Todos necesitamos cuidarnos. Y Jesús le dice, cuídense de esa levadura. Y versículo 16 dice, ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. Es interesante esta historia, ¿no? Porque no tenemos pan. Es interesante porque el problema de no entender quién es Jesús normalmente es espiritual, y se trata de fe finalmente. Yo lo llamo ese bloqueo espiritual, ¿no? ¿Qué les pasó a ellos? Jesús está hablando de un tema de Herodes, está hablando de un tema profundo, un tema donde simplemente les quiere hacer ver, no se dejen contagiar con ellos. Jesús conoce sus pensamientos y le está diciendo, cuídate esa levadura de los fariseos y de Herodes. Y ellos están pensando, ¿será porque tenemos un solo pan? No. Ese es el bloqueo espiritual. Ese es cuando una persona puede tener mucha evidencia, a veces puede ver cómo Dios está obrando hoy día, aún en medio de un mundo sufrido, doliente, pero está bloqueado espiritualmente, porque al final el asunto es un asunto espiritual.
Versículo 17. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? O sea, Jesús ya, no sé, ¿no? Yo digo, Jesús le está diciendo, creer es pensar. Piensa, si vas a creer, piensa. Lamentablemente muchas personas dicen que la fe es para los ignorantes, ¿no? La fe es para los débiles, para los tontos. No entienden que creer es pensar. John Stott tiene un libro inclusive que se llama Creer es pensar. Porque ¿cómo puedes negar lo que ha hecho Jesús? ¿Cómo puedes negar que es un hombre histórico? ¿Cómo puedes negar que venció la muerte? ¿Cómo puedes negar que la tumba está vacía? No se puede negar. Es un asunto de creer en base a lo que tú piensas. ¿Cómo puedes negar que hoy estás vivo? ¿Cómo puedes negar que Dios está haciendo muchas cosas a pesar de que el mal está actuando en este mundo como consecuencia de una desobediencia? Y la enfermedad entró al mundo como consecuencia de muchas formas, pero Dios en su gracia y su misericordia hace salir el sol para buenos y para malos y sigue dando alimento. ¿Y cómo puedes negar? Nadie puede tener fe si no piensa. Sé que es un asunto espiritual, pero yo te invito, piensa un poco más. Versículo 18. Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? Jesús les está diciendo eso. ¿No recuerdas la alimentación de los 4,000, de los 5,000? ¿Están preocupados de un pan? Ya faltaba para mí decir, no, oye, ¿con quién estás? ¿Tú sabes quién soy yo? Mentira. Eso faltaba en el texto, ¿no? Pero yo me imaginaba, decía, oye, yo estuviera con los discípulos, ¿no? Si fuese Jesús, yo no soy Jesús, pero, oye, ¿no entiendes? ¿Tú sabes con quién estás? ¿Estás preocupado por un pan? Acabo de alimentar a más de 12,000 personas o 18,000 personas. Y dices, ¿será porque no hemos traído pan? ¿Estás tan bloqueado? ¿No entiendes? ¿No comprendes? Y es interesante, dice, ¿no recuerdas lo que hasta este momento han visto tus ojos? Por eso es importante recordar esto, que es necesario dar una respuesta adecuada a esta revelación de Dios. Si hoy estás vivo, si te has librado del contagio del virus, tienes que responder de forma positiva. Versículo 19, cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, y ahí nos evidencia que es otro asunto. Respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7, dijeron ellos. 21, y entonces concluyó, ¿y todavía no entienden? ¿Todavía no entienden? Oye, ¿todavía tú no entiendes que Dios te ama, que Dios te quiere perdonar, que Dios te quiere ver en la vida eterna en el cielo? ¿Por qué no entiendes? ¿Todavía no entiendes que Dios te ha dado una oportunidad para que le sirvas, para que lo ames también, para que respondas en amor? Por eso digo que fe es razonar. La fe no es simplemente ilógica. La fe no es algo como, oye, no sé, no, cuanto menos pienses, vas a tener más fe, porque hay ese pensamiento de fe y prosperidad es así, ¿no? Tú tienes que tener fe en la fe y que Dios te quiere llevar a lugares inexplicables. ¿Y qué es lo inexplicable? Por algo es inexplicable, porque no se puede explicar. O sea, y entonces tú simplemente cree. ¿Y qué creo? ¿En qué creo? En lo que venga, en lo inexplicable, ¿no entiendes? O sea, no es irrazonable, la fe es razonable. Razonable en los hechos, en las evidencias tan suficientes que tenemos, las pruebas. Jesús es un hombre histórico, antes de Cristo, después de Cristo. Jesús existió y no solamente lo dice la Biblia, lo dicen libros extrabíblicos. Jesús sanó a muchos y estamos estudiando hoy, y Jesús hoy sigue sanando. Jesús proveyó alimento a 5,000 o 4,000 y hoy sigue proveyendo alimento a tu mesa. Jesús sigue amándote hoy y todavía no entiendes. Razona un poquito y créele a Dios con todo tu corazón. Voy a terminar con estas 4 conclusiones. Primero, no tenemos un Dios que es indiferente al dolor o a la necesidad en estos tiempos. Él tiene compasión de nosotros.
Número 2, Dios está probando la fe de muchos en estos tiempos, pero Él prueba porque confía en que vas a pasar esta prueba. Tercero, usar la iglesia o la fe cristiana para sus propios fines nos vuelve en los nuevos fariseos. Y cuarto, fe es razonar y creer es pensar. Vamos a orar y darle gracias al Señor por la salvación que nos ha dado. Te doy gracias, Padre amado, amado Jesús, Espíritu Santo, bendita Trinidad, porque estás en medio nuestro. Y yo te pido, Señor, primeramente por aquellas personas que hoy están en esa pequeña lucha que todavía no entienden, no han puesto su confianza absoluta en ti, para que abra sus ojos espirituales y puedan creer de una buena vez en que tú eres el único intermediario entre Dios y los hombres, en que tú eres el único que puede salvar y que has venido a salvar a este mundo y no a condenarlo, en que puedan de una vez tomar la decisión de ser tus seguidores. No es la iglesia la que salva, no es la Virgen, no es un santo, no es cualquier fe que nos salva, solo la fe en Jesucristo como el único Señor y Salvador es lo que nos salva. Y el arrepentimiento y la obediencia a tus mandamientos, que debemos de hacerlo de forma consecuente, es lo que nos salva. Haz entender esto a muchas personas. Y gracias por hacernos entender a nosotros hoy, una vez más, y ratificar nuestra fe. No permitas que seamos como esos discípulos que no entendían. Que nuestra fe sea absoluta en ti. Y gracias una vez más por tanto amor que tienes por nosotros. En tu nombre oramos así, Señor. Amén. Dios te bendiga. Va a aparecer la forma en que tú puedes dar un diezmo, una ofrenda para apoyar el ministerio. Recuerden que tenemos muchos gastos en medio de esta situación. Hay una cuenta bancaria que es de uno de los tesoreros de la iglesia. Y si estás en otro país, porque algunos están viendo de otro país y quieren apoyar de forma voluntaria, hay una forma por PayPal y ahí aparece todo. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo estudio.